Mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo, vamos a leer del 7 en adelante. Yo se los voy a leer me voy a leer más me voy a pasar en la nueva versión internacional, pero quiero que lo leamos en la versión Reina Valera. Dice, el primer día de la semana, dice así, ¿verdad? Amén. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente. Quiero, hermanos, que pongan toda su atención a esta palabra. Hoy Dios nos va a hablar. Oiga lo que dice. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuántos están dispuestos a ver y quedarse hasta la medianoche con el pastor? No digan amén porque me está mintiendo. Se queda solo. Pero oigan lo que dice. Y largó su discurso hasta la medianoche. En la nueva versión internacional dice, y prolongó su enseñanza. Y prolongó su enseñanza hasta la medianoche. Y dice, y continuamos, y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Oye, hermanos, oigan lo que está diciendo la palabra de Dios. Como largó el discurso Pablo, pero saben, hermanos, pueden tomar sus lugares, ya hemos orado. Pero ¿saben que por qué razón Pablo tardó ese discurso o esa predicación que Pablo estaba haciendo? ¿Saben que Pablo estuvo, los que han leído la palabra de Dios, saben que Pablo era una persona que él se encargaba de establecer iglesias y andaba en diferentes lugares? Esta mañana yo me puse, pero dice ahí, me llamó la atención en que dice, en la nueva versión internacional dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. ¿Quién era nos? ¿Quién escribió? Entonces me puse a pensar, ¿quién escribió Hechos? No lo escribió Pablo, lo escribió Lucas. Y Lucas estaba juntamente con Pablo y andaba. Lucas era una persona que seguía a Pablo en los lugares donde él andaba. Y se dice, conforme a la teología, se dice que Lucas habla en el libro de Hechos acerca de Pablo y acerca de Pedro, pero más enfatizó en hablar de Pablo. Y dice ahí, nos reunimos, dice, para partir el pan, como iba a salir al día siguiente. Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos, había muchas lámparas. Pero dice ahí, había un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Y el tema que Dios me permitió, hermanos, para traer a la iglesia, despierta tú que duermes. Y saben, hermanos, que si hablamos de despierta tú que duermes, la palabra de Dios nos lo dice, no lo dice el pastor Walter. Despierta tú que duermes. Tenemos que fijarnos a dónde estamos hoy, este día. Quiero traer solamente 2 puntos. No quiero alargarlo como Pablo hizo hasta la medianoche. Y saben que después, mire, cuando llegue a su casa, lea el capítulo 20. Y se da cuenta que después de que cayó muerto y que Pablo llegó y lo abrazó, se puso sobre su cuerpo y le dio vida, dijo, no os preocupéis que hay vida dentro de sí. Amén. ¿Y saben qué hicieron? Y continuó hablando
hasta rayar el alba, dice, hasta al amanecer. Pero ¿saben por qué? Porque les traje la introducción, que Pablo andaba haciendo eso. Porque el siguiente día se iba. Y me puse a leer, veo que eso pasó cuando él ya estaba en sus últimos días, donde dice que el Espíritu de Dios le hablaba y le decía, ciertas tribulaciones vienen para tu vida y vas a ser puesto en prisionero. Pero él decía, pero no le quiero hacer caso al Espíritu, a esta voz que me dice, porque yo sé que estas cosas van a suceder, porque no aprecio mi vida, sino que lo quiero que sea para la gloria de Cristo Jesús. Hermanos, debemos de pensar que cuando Pablo puso en esto, que dice, había un cierto hombre, un cierto joven. ¿Se han dado cuenta que cuando Jesús hablaba de parábolas, en las parábolas no les ponen nombre de quién estaba hablando? Dice un cierto hombre, cuando habla del rico y Lázaro, no dice el nombre del rico, menciona el nombre de Lázaro. Es una historia verdadera. Aquí se menciona de un joven llamado Eutico. Oiga eso, que estaba en la ventana. Y saben, hermanos, me puse a pensar yo, ¿cuántas personas no estaremos en la ventana? Y el primer punto es, fíjate a dónde estás sentado. Oiga, fíjate a dónde estás sentado. Este joven no estaba, en inglés dice, he was not near the window, he was not by the window, no estaba ni cerca de la ventana, ni tampoco a la ventana, sino que estaba en la ventana. Y te pones a pensar, pero ¿cómo entonces? ¿Pero qué pasó con el vidrio? Porque dice, estaba sentado en la ventana. Pero es que antes no había vidrios. Las casas estaban, donde ellos se juntaban, eran de tres, dice que era de 3 pisos, y estaba solo el marco de la ventana. Y ahí se sentó este joven, y había bastante gente ahí. Pero este joven, ¿saben que cuando me pongo a pensar que estaba exactamente en la ventana, me pongo a pensar cuántas personas aceptan a Cristo Jesús y quieren estar un ojo al mundo y un ojo a la iglesia, un oído a la iglesia, un oído al mundo? Y la palabra, ¿saben, hermanos, por qué la palabra de Dios no puede hacer impacto en nuestras vidas? Porque queremos disfrutar de las cosas que este mundo nos ofrece y queremos disfrutar también lo que la iglesia tiene. Pero la palabra no trabaja así. ¿Saben, hermanos, que dice la palabra de Dios, no seamos solamente oidores, sino partícipes? Un oidor es aquel que está en la ventana mirando de donde Dios te sacó antes, para ver qué te ofrecen allá, pero también a ver qué te ofrecen aquí, porque aquí está bueno también. Hermanos, la palabra de Dios dice, o eres frío o eres caliente, porque entre medio, o estando en otra palabra le vamos a quitar entre medio, o estando lukewarm, dicen en inglés, tibio. ¿Y saben cuál es el tibio? El que está en la ventana. Porque el que está en la ventana, si no me gusta aquí, solo me doy un brinco y caigo al otro lado. Pero si allá el mundo veo que está muy malo, mejor me doy un brinco para acá. Y no podemos estar jugando a la iglesia. Desde aquí la palabra de Dios está diciendo, este joven estaba exactamente en la ventana. Y saben, hermanos, ¿y por qué le puse el tema? Fíjate a dónde está sentado. Me puse a pensar, ¿acaso la persona, dice que había mucha gente, y cuando Pablo llegaba a un lugar, reunía, porque dice que los discípulos, los que andaban con Pablo, se adelantaron antes de él para ir a avisarle a la gente lo que iba a pasar. Entonces quiere decir que había bastante gente ahí. Y digo yo, ¿y por qué le puse fíjate dónde está sentado? No es físicamente la silla donde está sentado. ¿Con quién tú andas? Necesitamos saber quiénes son tus amistades. A los padres yo les digo, padres, ¿te fijas a dónde está tu hijo? A la madre, ¿a dónde está tu hija? Al estudiante, al joven, le digo, ¿sabes quiénes son tus amistades? Porque este joven de repente, ¿qué pasó? Se durmió. ¿Y acaso no había alguien ahí que le dijera, hey, wake up, you're falling asleep? Necesitamos en nuestra vida que haya alguien que se preocupa por ti y te
Y muchas veces este pastor es se puso muy enojado este día y habló muy fuerte y nos regañó mucho. Agradécele a Dios que tienes a alguien que te preocupa, porque sabes que el día de mañana va a decir, ¿y por qué no le diste la palabra? Es que se ofendían, Señor. Ten misericordia. Y es que si les hablaba muy fuerte, se iban de la iglesia, Señor. Y es que si me tardaba mucho, Señor, porque el tiempo lo tengo cortado. Amén. Así es. Y Dios dice, ¿quién es el que te manda a ti? Aleluya. ¿Y quién es el que pone la palabra en ti? Gloria a Dios. Aleluya. ¿O quién quieres agradar? ¿Quieres agradar a Dios o quieres agradar al hombre? ¿O agradas al hermano? No podemos estar entre, que esto sí, que esto no. Debemos de ser firme con la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios, ¿saben por qué Pablo se quedó hasta el amanecer? Porque él sabía que ya le faltaba corto su tiempo. Y él tenía que darles la palabra diciéndole, no te caigas, do not fall asleep, no te duermas. Amén. Y saben, hermanos, me puse a pensar que ya ni les estoy predicando conforme los quejo, pero les digo yo, el sueño no llega, solo llega y quedé dormido. El sueño llega gradualmente. Que empiezas con ya no tengo devocional bíblico, ya me estoy durmiendo. Ya no llego a la iglesia, me estoy durmiendo. Cuando menos sientes, es que la Biblia a mí me aburre. Y es que tanto church, tanto religion. Hermano, cuidadito. Hay cosas que hacemos no porque querramos, pero porque es para nuestro bien. Hay pastillas, hay medicinas amargas que el doctor te dice que debes de tomar y no te gustan y son amargas, pero no es que porque te gusten, pero es porque ese es el único que va a hacer algo en tu vida. Amén. Aleluya. Por eso la palabra dice, wake up, despierta tú que duermes. Y este joven dice que empezó a dormirse. My God. Y yo me pregunté, ¿qué pasó con la gente que estaba al lado? ¿No se dieron cuenta? Y yo le digo, ¿saben, hermanos? Por eso fíjate en dónde estás sentado. Lo cambiamos al ambiente físico. Fíjate quiénes son tus amistades. A los jóvenes se les dice. El joven que está a tu lado te está diciendo, oye Anisel, eso no debería de hacer. Oye, Juanito, esto no debería de caminar, hablar así. Oye, al esposo le dice, ¿no crees que ya te estás pasando un poquito? A la esposa le dice, ¿acaso no sientes que? Hermanos, fijémonos a dónde estamos, o estamos ya más para allá o estamos más para acá. Yo te digo, como vuelvo a repetirles, la palabra de Dios tiene que ser en nosotros. Dice la palabra de Dios, ¿y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, no dormirnos. Y saben, hermanos, que hay muchas iglesias que están dormidas. Saben de que si nos ponemos a ver ahí, yo puse, there are many people in church that though they are in church, they have been there for a long time. Dice, aunque hay muchas personas en las iglesias y aunque han estado por mucho tiempo en la iglesia, there is no spiritual growth. No hay crecimiento espiritual. Ya es tiempo, dice Pablo, que ya no deberían de estar tomando lechita. Ya deberían de estar listos para carne. Pero como de la nada te molestas, tengo que volver a regresar a los elementos primeros. Kindergarten casi. ¿Cómo le dicen? ¿Dónde van los niños? ¿Cómo los parvulitos? A parvulitos. Imagínate que nos digan, hermano, vamos a parvulitos a aprender A, B, C, D. Porque no estamos listos. Hermanos, no se enojen con el pastor. No que con el diablo, que es el diablo, que hace de ver cómo tú te duermes. Porque hay muchas iglesias que se han quedado dormidas. Amén. Yo puse aquí, there's no spiritual growth, no hay crecimiento espiritual.
Y el problema o las excusas que vienen a poner no tiene nada que ver. Dice, the problem is not that they are still, the problem is that they are still contemplating. Todavía el problema es que están todavía contemplando de donde Dios los sacó. ¿Y sabes qué es eso? El diablo tira. De ahí cayó la vez pasada. Voy a ver si le tiro otro. Y de repente te agarra porque no estás adentro completamente. Y te agarra y cuando menos sientes, ya estás atrás. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? La mujer de Lot y vio la palabra de Dios, y por ahí hay un mensaje que yo prediqué, casi salvos, porque ya casi estaba salva. Llegó a la iglesia, conocía de la iglesia, conocía de Dios, pero y casi se salva. Pero su vida todavía estaba en las cosas, contemplando todavía el pasado, todavía contemplando. A lo mejor tenía una persona allá que le vendía las joyerías más baratas que a todos los demás. A lo mejor le daba mucho crédito a escondidas de Lot. Porque miren, ahí estaba. ¿Y qué pasó? Cuando ya que tenía que salir, ¿qué pasó? Salió, pero algo le decía, pero ya no vas a ver a aquella persona, pero ya no vas a tener aquellas joyas. O a lo mejor, ¿saben, hermano? Muchas veces lo puse aquí y digo yo, ¿qué será lo que nos está haciendo retroceder? Ya no vas a ver Instagram, los selfies que ponen, o si es Facebook, o si es cualquier cosa que sea que te está haciendo retroceder. La mujer de Lot retrocedió, y ¿qué pasó con ella, hermano? Se convirtió en una estatua de sal. Sí. Voy a pasar al segundo punto. Cuidado, no te duermas, porque vienen consecuencias. Cuidado, no te duermas, porque vienen consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Dice, volvamos al versículo 9 de ahí. Dice, en el 9 dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño. Oigan, empezó el sueño, un sueño profundo, porque Pablo disertaba largamente, y otra vez, vencido del sueño, cayó del tercer piso. Esa fue la consecuencia. Se durmió. ¿Saben, iglesia? Pero se durmió. Y sabes que muchas veces podemos estar aquí, pero estamos dormidos. Así es. Podemos estar aquí, pero nuestra mente está, el trabajar que tengo mañana, los biles que ya, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Qué quiero ir a comer? ¿Qué quiero ir a comer? Y estamos pensando ya, ¿y a qué restaurante ir a ir? Ya ni te recuerdas de San Lucas, sino que te encuentras el restaurante Lupita. Porque ya tu mente ya se fue para otro lado. Entonces, cuidado, no te duermas, porque vienen las consecuencias. Cada vez, ¿saben, hermanos? Y yo cuando puse este mensaje, que me lo dio desde el lunes yo ya lo tenía, gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Me puse a pensar, cada vez es como si el diablo, ¿saben que tiene cierto poder también? No crean que, el diablo no tiene poder. No, tiene poder. Pero el poder que tiene, para los que no saben, o el poder que recibe, es el que yo le doy. Limitado. Sí, Señor. No, ni limitado. No. Yo lo limito. No se discuta, pero ¿saben? Oigan una cosa. ¿Saben de que el poder que Dios le dio a Satanás es nada más el poder que tú le das? Exacto. Y él llega hasta donde tú le permites. Si él dice tú no puedes, y tú lo pronuncias con tus labios, dices es que no puedo, es que no puedes. Pero tú debes recordar la palabra. Cuando él te recuerda a ti, tú le recuerdas a él, diciendo, el más grande es el que está conmigo, diablo mentiroso, que andas aquí tratando de destruirme. Y si tú me quieres recordar, pero ¿cómo vas a hablar la palabra de Dios si recuerdas lo que hiciste la semana pasada? O recuerdas que estabas enojado con tu esposa, o recuerdas esto. ¿Sabes qué, diablo mentiroso? ¿De qué sirve que me recuerdes? ¿Quieres que yo te recuerde algo? Yo tengo un lugar donde ir. Y el tuyo, tú ya no tienes lugar. Porque y es como si el diablo supiera cuando la bendición viene. Oye eso,
El diablo, como si la tecnología está tan avanzada que el diablo ha de tener sus detectores también, o sus radares. Siento que viene algo del cielo para hermanita Glendy. Siento que viene algo para hermano Antonio. I'm gonna block it. Lo voy a bloquear. Y trata de mandarte un problema o de repente, mira. ¿Saben por qué? Yo recalco bastante la palabra de orar. Y gracias por los que oran. Y los que van orando en su camino. Está bien también. Pero ¿sabes una cosa? Que cuando nos levantamos, y es lo primero que hacemos, yo estoy poniéndole en mis manos a Dios, mi trabajo a Dios, mi día a Dios. Porque de qué sirve de que lo vengo a hacer ya cuando ya veo las luces rojas y azules atrás. El que habita el abrigo del Altísimo, del Omnipotente. ¿Y qué tal si el Espíritu Santo te viniera a decir en ese momento, hey, ¿por qué no me lo hiciste cuando te levantaste? Señor. Exacto. Eso no nos gusta, hermano. Pero es la verdad, hermano. Es la verdad. No esperemos cuando ya llegó el problema y ahora cómo voy a pagar. Ojalá que no me salgan altos los biles del hospital o el haberle golpeado este carro, porque no, ¿y dónde lo voy a pagar? Señor, ayúdame. Ahí sale, ayúdame. No, ayúdame cuando te le acabas de levantar. Gracias, Señor, porque este día es de bendición y porque dice tu palabra, ciertamente nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Amén, hermanos. Eso es. Así es. Por eso, cuidado, no te duermas, no dejes que el enemigo te quite la bendición. Aleluya, sí, Señor. Porque, ¿saben? Comenzó a dormirse. Y muchas veces nos comenzamos a dormir al punto que ya la palabra de Dios ya no nos llega. Empezamos pero es que es como un domingo que falta, porque, y ahorita al concluir este mensaje, les voy a dar las nuevas que tenemos. Pero empezamos como un domingo. Si pasó la semana, yo digo, ¿cómo puedes pasar una semana y no darle gracias a Dios por lo que Él te dio? La salud, el dinero, tus hijos van a la escuela. Me pongo a pensar yo, no tenemos cómo darle gracias a Dios. Y los que me escuchan les digo la verdad, no te vayas, no salgas de tu hogar, sino antes poner la palabra de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, en tus manos yo pongo a mis hijos, y en tus manos yo pongo mi matrimonio, porque hay alguien que quiere destruirte y verte acabar. Y es la verdad, hermanos. Se durmió y el dormir se trae problemas. Recuerdan a Jonásito. Y saben una cosa, me gusta, hermanos. Dicen, es que al pastor Walter le gusta, al hermano Walter le gusta hablar mucho. Oye, esto, Jonás se durmió. ¿Y saben qué dice Jonás capítulo 1? Que yo puedo leer, mija, Jonás capítulo 1. Y con eso voy a terminar. Jonás capítulo 1. Aquí está. Jonás capítulo 1, versículo 2. Dice, levántate, ¿verdad? Lo que dijo la hermana, mira hermana, levántate y resplandece, levántate, no te conformes, levántate y ve ¿a dónde? A Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ¿qué? Porque ha subido su maldad delante de mí. Next. ¿Y qué dice? Y Jonás se levantó, hizo caso, miren. Y Jonás se levantó, hizo caso a Jonás, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Y Jonás se levantó, pero para huir de la presencia de Dios. ¿Y cuántos le huyen? Que yo me gustan las alabanzas, pero cuando viene la aplicación me entra sueño. Y Jonás se levantó para huir. Me gustan las alabanzas, pero no me gusta la aplicación. Y yo me puse a pensar, ¿a cuántos les vamos aquí a los restaurantes y nos gusta ir a comer y nos dan chips? ¿Y quiere más chips, señor? Sí, póngame más. Y póngame la salsa verde y la roja juntos, me gusta mezclarlo. A mí quiero que oigan esto. ¿Y qué pasa? Y estamos ahí comiendo. ¿Y qué les parece? Terminamos de chips. La comida no llegó porque nosotros como no huimos de la comida espiritual, pues huimos de la comida, entonces dejamos el chip a la señorita ahí que nos sirvió y nos vamos. Y señor, pero ¿y la comida? No, con eso estoy bien. No nos conformemos, y Alicel dijo este texto, no os conforméis a este siglo,
sino renovados nuestra mente, vuestro entendimiento, para saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, que es algo bueno y perfecto. Amén, amén. Ay, ay, ay. Pero nos dormimos y ¿sabe qué pasa? El que sabe que se duerme acarrea problemas. Sí, Señor. Porque empezaron, los de afuera estaban empezando a sacar todo porque vieron que el barco ya se hundía. Empezaron a tirar todos. Y Jonasito, bien dormido, llegaron a decirle: ¿qué te pasa a ti, Aragán? ¿Qué es eso que estás dormido y en medio y no sabes lo que está pasando? Y lo levantaron. ¿Y sabe lo que dijo? Otro buen punto ahí, que dijo: el problema soy yo. Él sabía. Y muchas veces nosotros mismos traemos el problema al hogar y lo sabemos. Pero todavía queremos que nos tiren, porque Él dijo: tírenme. ¿No, ¿acaso no te puedes tirar tú mismo? Sí, pero pedimos: tírenme. ¿Y qué? ¿Acaso no te falta valor? ¿En serio, hermanos? Sí. Tírenme, dicen. Ay, Jonasito. Habrá Jonasito aquí que dicen: yo soy el problema, hermanos, sáquenme. No te Jonás dice: tírenme a mí, yo soy el problema. Y sabe que la gente de afuera muchas veces son más sagaces que los de adentro, porque no lo querían tirar. Empezaron a remar más fuerte. Ya vamos a sacarte a la orilla. Jonás, ¿cómo te vamos a tirar aquí? Mira qué profundo y mira qué oscura es agua. Y Jonás sabía. Pero ¿sabe qué pasó? El momento que lo aventaron, se calmó el problema. El momento que nosotros soltamos lo que Dios te dice que ya debes de soltar, ya no te sientes a la ventana, ya no, fíjate con quién andas, quiénes son tus compañeros, quiénes son los que te influyen. Gracias a Dios yo doy a las personas que me dicen a mí: sigamos adelante, hermano. Amén. Porque necesitamos a alguien que le dicen: I had to nudge him down, le tuve que dar un codazo. Muchas veces necesitamos ese codazo, pastor. Amén. Yo amo a Alex, a Lemuel, miren, a Cristian, a Ramiro aquí, a José, a mi hermano Antonio, mi hermano Víctor, su hijo que trajo, a todos, a cada uno. Amén. Y alguien tiene que darles la palabra. Amén. Y gracias, y oren por mí, porque saben que el diablo se enoja contra mí porque les haberles dado la palabra. Así es. Porque a lo mejor el texto que mandé, ese es el texto que necesitabas para decirte que Dios está contigo. Amén.